No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Elena Reigadas, me da muchísimo gusto tenerla en No hay lugar común. Bienvenida. Hola, Ricardo. Súper galardonada cocinera mexicana. Qué honor tenerle aquí. Son hoy los chefs embajadores de este país. Cada día nuestra fuerza del mundo se potencia por la cocina. No sé si haya sido así siempre. Pues yo creo que no ha sido así siempre, simplemente porque la cocina era distinta también, o el cocinero tenía otro lugar antes. ¿Cómo es ese lugar de antes y el de ahora? ¿En reputación social, en afecto, Yo creo que de muchas maneras. Yo creo que anteriormente el cocinero muchas veces estaba invisibilizado y era más el restaurantero o el dueño del lugar el que tenía la imagen. Y yo creo que en el momento en que los cocineros se vuelven los también restauranteros o dueños de los restaurantes, eso cambia. Yo creo que ahí hay un fuerte cambio, como en el papel del cocinero. Hay otra conciencia, hay otro objetivo incluso. Cuenta la leyenda de que de niña, adolescente, no era ni la cocina, mucho menos ser dueña de restaurante, lo que tenías en la cabeza, sino más bien las letras, la literatura. A ver, si me regreso en el tiempo, la niña de 13 años, Elena, ¿quién era? ¿Y qué relación tenía con esto que Pues hoy es? Es curioso porque de alguna forma siempre me gustó cocinar y siempre cociné desde niña. La familia de mi mamá es muy grande, entonces siempre en casa de mis padres hubo comidas, convivios, reuniones, como mucho lo social a través de la comida. Y yo participaba de eso y siempre disfruté mucho además cocinar. Pero yo creo que por lo mismo que cocinaba, me resultaba familiar cocinar. No lo asociaba con un momento de la vida en donde uno se tiene que formar profesionalmente. No se parecía a una profesión. No lo asociaba yo a una profesión. Obviamente hace tantos años no había las cantidad de escuelas de cocina que hay ahora. No se sentía tanto la cocina como una profesión. Y yo tenía muchas ganas de ir a la universidad, yo tenía muchas ganas de estudiar algo relacionado con humanidades. Y bueno, escogí letras inglesas, fui a la UNAM, lo disfruté muchísimo, creo que fue muy importante para mi ¿Te formación. imaginabas haciendo libros, editando, escribiendo, Sí, dando clases? Curiosamente me relacionaba como en el mundo de los museos, del arte, pero como con formación de letras. O sea, curiosamente me gustaban las dos cosas y Te voy a hacer una confesión. Muchas veces he sentido que cocinar un plato y hacer un libro se parece. Pero yo no te podría explicar por qué. pues mira, yo hice un libro hace poco, saqué un libro hace unos meses, tomé mucho tiempo y sí siento que tiene algo que ver en el sentido en que Condimentos, armonía. y hay todo un orden y una congruencia que hay que tener y que si pones algo primero o algo después cambia sustancialmente y que sí el orden de los factores altera el resultado, ¿no? ¿Hay sustantivos y hay adjetivos en los platos? Pues muchísimos. Tu padre sufrió un accidente, un paro cardíaco cuando Sí. tú eras joven y entiendo que eso
obligó a la familia a pensar en la comida no solo como un espacio, un lugar de placer y de reunión familiar, sino algo ya vinculado a la sobrevivencia. A ver, ¿me ayudas a contar esa Sí, historia? creo que eso también fue importante para mí. Yo tenía alrededor de 12, 13 años, que además coincidió con mi entrada a la adolescencia y cuando uno empieza a estar más consciente de, o al menos a mí me sucedió así, como que empecé a estar más consciente de lo que comía, cómo me afectaba el cuerpo. Y además en ese momento mi padre sufrió de problemas cardíacos, entonces la comida... ¿Te dio miedo a quedarte huérfana? No llegó a ese punto. Pero sí lo que sucedió es que la comida se volvió una forma de conciencia, ¿no? De realmente tener muy claro que de lo que nos alimentamos somos y realmente nos afecta al cuerpo y al estado de ánimo. Hay culturas donde eso es muy evidente. Y a veces tengo la impresión de que la mía, la cultura mexicana, no se ha creído eso de que somos lo que comemos. Yo Es un problema creo, de la familia, es un problema de las sociedades. yo creo que sí se creía o en ciertos lugares se sigue creyendo y sí hay un vínculo muy cercano con la comida y con la tierra, sobre todo con la tierra. Creo que también nos hemos desvinculado de la tierra pues al estar en las grandes urbes, ¿no? Donde pues, todo está empaquetado, donde no estamos conscientes de las estaciones que sí tenemos en México, aunque pareciera que sí hay momentos en donde el mango está mejor que en otros meses del año, que hay mangos que crecen de una forma natural y hay otros que no. Estamos muy alejados de eso, entonces por eso no tenemos esta relación tan evidente de que lo que comemos somos. Los hermanos también influyen. Sí. Y pues parte de tu biografía indica que eres hermana de uno de los cineastas que más respetamos en este país, que yo respeto muchísimo, sobre todo una mirada propia, que parecía familiar, tengo que decir. Pero entiendo que Carlos te invitó un día a que le hicieras el catering de alguna de sus películas. A ver, esa es una dinámica interesante, trabajar con tu hermano y ahí todavía no eras profesional. No, la verdad es que ahí yo estaba por terminar letras y él, sabiendo que me gustaba cocinar, me invitó y me pidió que estuviera con él en su primera película en Japón. Y ahí, haciendo el catering, creo que fue la primera vez que cociné realmente con una responsabilidad real, ¿no? Pero él me dijo, o sea, como que le pareció muy obvio, como, oye, pues a ti te encanta cocinar, ¿por qué no te vienes el verano que vamos a estar filmando y me ayudas con el catering? Y me pareció perfecto, me pareció una gran idea. ¿Se te ocurrió ahí que sí podía ser un modo de vida? O sea, eso Sin duda sí ahí te fue, pagaron por hacerlo, ya no era cocinar por diversión. pues sobre todo fue cocinar para apoyar a mi hermano, ¿no? Y sobre todo porque me pareció además interesante hacerlo. Y sí creo que fue un momento muy importante para decidir que por ahí iba, ¿no? Que realmente ahí es donde me sentía yo muy feliz. Y coincidieron los tiempos, porque yo ya estaba por terminar letras y no tenía muy claro después de terminar letras qué iba a hacer. Y sobre todo ahí me sentí bien, como que fue evidente que era pues, lo que más felicidad me daba. He tenido sentado aquí al chef Olvera y algunos otros de la generación arriba de la tuya que abrieron camino. ¿Cuándo fue la primera vez que viste uno de estos chefs y dijiste, podría yo seguir su camino? Me gusta lo que hacen, me inspiran. Pues yo creo que, bueno, por un lado, Patricia Quintana fue para mí una referencia muy importante porque incluso yo tomé clases con ella antes de que ella tuviera su restaurante y conocía sus libros y ella me acercó mucho como a la cocina y a los ingredientes mexicanos puestos de otra manera. También Mónica Patiño, la verdad es que para mí fue una mujer que me inspiró muchísimo porque me gustaban sus restaurantes, me daba mucha curiosidad de cuando iba, cómo le hacía para tener un restaurante asiático, por ejemplo, que fue uno de los lugares que a mí me gustó mucho de ella. Y sí, yo creo que ellas dos, O sea, mujeres. como mujeres, y creo que incluso antes que Enrique y que la generación
como más contemporánea a mí. Para mí ellas dos abrieron un camino muy importante. Antes que nosotros, o sea, antes incluso que Enrique, ¿no? O sea, yo creo que ellas dos sí fueron quienes abrieron camino. Obviamente Enrique ya fue un momento más, donde fue más evidente, ¿no? Lo que él hizo. Pero yo creo que tanto Mónica como Patricia Quintana nos abrieron mucho el camino. Se cuenta García Márquez que él se dio cuenta que era colombiano y latinoamericano al mismo tiempo cuando llegó a Europa. O sea, como si la distancia te entregara identidad. Y tú tomaste el vuelo y te fuiste a Londres. Déjame irme a corte y nos cuentas qué pasó del otro lado del Atlántico contigo, con tu identidad y desde luego con tu cocina. De vuelta con Elena Regadas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Es como meterte a la cocina con el chef, pero no hablando de sus ingredientes, sino de sus motivaciones. Es quizá tanto más sabroso que luego probar tu cocina, Elena. A ver, te preguntaba por esta necesidad de ir fuera. Estás terminando letras, decides jugártela por la cocina y también por dejar el país. ¿Cómo se presenta Londres en tu vida? ¿Por qué ir a Londres? ¿Por qué no ir a estudiar a Nueva York? ¿Por qué no ir a Los Ángeles? Que estaban siendo ya cuna interesante de la rechura de la cocina mexicana. Pues realmente sí, terminando letras, y fui a Nueva York, estuve unos meses en un diplomado. ¿Ya en artes ya culinarias? Cocina, ya. Sí. Un diplomado que era práctico, que era solo estar realmente cocinando. Y después de eso vuelvo a México, me acerco a algunos restaurantes que en ese momento estaban como sonando. ¿Cuáles eran? Puyol era un momento donde no era como lo que es hoy. O sea, era posible encontrar una reservación sin llamar 6 meses antes. Exacto. Okay. Y fui ahí y platiqué con Enrique y también luego fui a otro lugar que se llama Tesca, como que platiqué con los cocineros que en ese momento estaban y ellos me dejaron ver que en Europa y que específicamente en Londres y en los países nórdicos estaba sucediendo algo interesante. En ese momento los países nórdicos no era lo que hoy sabemos que es, pero sí empezaba a pasar algo. Y estando en Londres se juntaron las cosas, un amigo vivía allá y más bien un amigo de inglés vivía en México y él también me ayudó a conseguir como un trabajo en el restaurante de unos amigos de él. Estuve ahí un rato y luego quise estar en otro lugar, que fue donde estuve la mayoría del tiempo, en un lugar italiano al que le tengo mucho cariño, que se llama Locanda Locatelli. Y en este restaurante sí me percaté de lo mucho que tenemos en México. Como que estando fuera sí me di cuenta. La distancia te hace ver. ¿Pero qué te hace ver? ¿Los ingredientes, la tradición culinaria, los comensales? ¿Qué es lo que ves? Todo eso que mencionas. Desde los comensales, como allá comen y se van, como casi no hay sobremesa, como tenemos aquí, que para mí la sobremesa es de los momentos más hermosos de la comida. Los ingredientes, sin duda, ¿no? Ahí la mayoría de los ingredientes que llegaban no eran locales, ¿no? Eran de distintos lugares de Europa o incluso venían de México algunos. También las técnicas, que eran muy distintas. En estos años en que estás hablando, lo fraseé hace un momento muy rápido, pero lo quiero decir fuerte, se está reinventando parte de la cocina mexicana. Yo tengo la impresión de que la diáspora mexicana, que se fue en los 90, primeros años de este siglo, regresó y eso hizo que nuestra propia cocina se repensara. O sea, ese viaje que haces tú a Londres lo está haciendo en ese momento la cocina mexicana. ¿Tú te das cuenta de esto cuando estás en Nueva York, cuando ves lo que está pasando en Los Ángeles, lo que ves en Londres? Sí, sin duda. Yo creo que la cocina mexicana está en un momento ahorita de reinvención. Se está sacudiendo, ¿no? Y en ese sentido tienes toda la razón. Se está reinventando porque se está cuestionando, no se está dejando inamovible, sino se está realmente poniendo en otro lugar con
la mezcla de ingredientes de una forma que antes no se hacía, la mezcla de técnicas. Yo creo que también este como llegada personal que le damos los cocineros según nuestras vivencias personales, según nuestros viajes, según nuestras influencias. Eso hace que sí, que se sacuda la cocina mexicana, pero yo creo que es la única forma en cómo se puede mantener viva. Realmente uno tiene que cuestionarse, ¿no? Ahora, hay algo de injusticia en hablar de la cocina mexicana como cuando hablamos de la cultura mexicana o la literatura mexicana. Es decir, en realidad está la cocina de Ensenada y la cocina de Oaxaca y la cocina de Puebla, ¿no? Y la cocina, a ver, déjame decirlo más, del Valle de México y la de Queretana y la de Jalisco. ¿Cómo haces con eso cuando tienes un menú? ¿Tienes esta noción de que o cocinas con mariscos o cocinas con tales y tales frutos? Claramente están las cocinas regionales Sí. del país, pero no, yo no trato de, bueno, de hecho, De no pensarlo. ni pienso en eso. O sea, realmente yo lo que hago es usar los ingredientes mexicanos. Ok. Y para mí los ingredientes mexicanos hacen a la comida mexicana. Para mí eso es como la fuerza de la comida mexicana, la enorme variedad y diversidad que hay en ingredientes. Pero ahí voy. Es decir, una cosa es tener chiles de Oaxaca y entonces, digamos, hacer mole, y otra cosa es tener, pues no sé, los vinos del Valle de Guadalupe y construir una lógica totalmente distinta en la mesa. Un poco lo que te pregunto es, ¿cómo llega eso al menú de la Rosetta? ¿Cómo eso influye en tu imaginación? ¿O son los ingredientes locales de aquí lo que te está llevando? No solo son los ingredientes, digamos, que puedo yo accesar en la Ciudad de México, que sería los ingredientes de las chinampas en Xochimilco, por ejemplo, que sí es uno de mis herramientas fuertes, pero también tengo muchos otros productos que quizá vienen de Oaxaca o de Sinaloa o de Yucatán, por ejemplo, pero para mí pueden convivir muy bien en la mesa y en la cocina sin pensar en que si es una región u otra, entonces ya no combinan. Realmente no pienso así, yo nada más pienso en los ingredientes de forma, digamos, independientes uno de otro, sin ataduras regionales, y veo si entre ellos conviven. Tu cocina es un lugar donde todo el tiempo se está inventando. O sea, te das oportunidad de innovar, de cambiar la carta, particularmente en el Rosetta. Ahora hablamos del lardo también. ¿Te gusta el riesgo? Creo que soy muy curiosa, o sea, me gusta siempre, puede ser riesgo, puede ser curiosidad, o puede ser... sí tengo una necesidad de encontrar y sentir que la cocina puede entre ella darnos muchas caras, ¿no? Y los ingredientes sobre todo. Me gusta jugar con los ingredientes, que no siempre veamos al plátano como plátano bueno, o sea, que sí lo veamos como plátano, pero quizá ver qué sucede si combina de una forma o de otra, no solo con distintos ingredientes, sino con distintas técnicas, si lo ahumamos, si lo nixtamalizamos, si lo salamos, si lo encurtimos, si lo fermentamos, si usamos un plátano de Tabasco o un plátano de Guerrero o un plátano en distintos puntos de maduración. Eso es lo que a mí me gusta y lo que tratamos de hacer en Rosetta y principalmente en Rosetta, aunque también en Lardo, pero sobre todo eso, como darle muchas posibilidades a los ingredientes con distintas técnicas. Hablabas de autonomía de los ingredientes, pero si me sigo en ese concepto, no tendrías la autonomía de cocina si no te hubieras arrojado a tener la autonomía de contar con un negocio propio. Y eso es otro tema. Montar tu propio negocio. O sea, Rosetta es hoy un restaurante exitoso. Leonardo, son ambos restaurantes exitosos, pero eso implica pues, ser empresaria, ¿no? Alguien que estudió letras y cocina no tenía por qué volverse alguien que lleva libros contables. ¿Ese paso te costó trabajo cuando dijiste voy a tener mi propio restaurante? Pues fue un momento en donde sentí que lo quería hacer. ¿Por libertad?
Yo creo que por libertad, pero más que por libertad, porque sentía que ya podía decir algo y sí, por libertad y por sentirme, digamos, con una expresión propia. Y no pensé en los libros contables, evidentemente. ¿Te diste cuenta de lo que implicaba tener personal, No, no. gerentes, hacienda, No, pagar no. impuestos, sacar créditos? No, por supuesto que no. Y lo volverías a hacer, oye. Sí lo volvería a hacer. Porque, a ver, a los jóvenes que están pensando si emprenden o no emprenden, si toman el riesgo o no el riesgo. Pues porque yo creo que primero hay que pensar qué es lo que amas, qué es lo que te motiva, a qué te quieres levantar todos los días, qué realmente es lo que te da vida. Y luego ya ves qué implica eso. Pero yo creo que primero hay que pensar en lo que uno ama. Y luego ya ves pues, si necesitas quien te ayude con lo contable. Evidentemente yo no soy una buena contadora, ni quiero ser, ni pretendo ser. Y mejor busco a alguien y hago un equipo donde cada quien con sus fuerzas podamos hacer que suceda. Rosetta tiene distintos significados, pero a mí de inmediato me remite a la piedra Rosetta. Es decir, esa piedra que está en el Museo Británico, que permitió traducir culturas distintas. ¿Por qué le pusiste Rosetta a tu restaurante? Pues realmente le puse Rosetta porque me gusta el nombre, me gusta... ¿La palabra? La palabra, me gusta cómo suena y me gusta que tenga tantos significados. A ti te remite a la piedra. Hay un pan italiano que se llama Rosetta. Hay una película de los hermanos Dardenne, belga, que es de una adolescente, que se llama Rosetta, que es una película que a mí me conmovió muchísimo. En fin, fue para mí como simplemente sentir que era una palabra que me gustaba. Estás bien dentro de tu piel. Te ves contenta. ¿Por qué? Pues yo creo Pásame la receta. Pues yo creo que estoy en un momento de vida donde me siento contenta por muchas razones. No solamente porque hago lo que amo, sino también porque tengo 2 niñas, 2 hijas hermosas que soy feliz de crecer a su lado y de estar a su lado mientras ellas crecen también. Tengo una pareja que me apoya en todo, que también para mí eso es muy importante. Tengo un equipo maravilloso donde existe una comunicación como muy buena y quizá por eso me veo bien, no sé. Creo que sobre todo, pues, con la vida, ¿no? Uno va viendo que hay que serle muy fiel a uno mismo, a lo que uno ama, a lo que uno cree que le hace feliz, a estar con la gente que te hace feliz también. O sea, creo que soy pues más fiel a mí misma, más honesta a mí misma, ahora con el tiempo. Te voy a hacer una serie de preguntas muy rápidas, con la idea de que respondas lo primero que te viene a la cabeza. Palabra favorita. Dar. Palabra que más detestas. No. Sonido que más disfrutas. El agua. Sonido que odias. Ruido invasivo. Si no hubieses sido chef, ¿qué habría sido de tu vida? ¿Qué habrías tomado como profesión? Algo relacionado con el espacio, o sea, con lo que involucra la sensación del espacio. Ya vas a dejar este planeta, nos va a pasar a todos. Y alguien, algo, Dios, lo que tú quieras, va a salir a recibirte. ¿Qué te gustaría que te dijera a manera de balance? Pues como... Pásale, la cocina está libre. Pues quizá tener la paz de que mis hijas están bien. Muchísimas gracias. Contigo no hay lugar común. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Felicísimo de tenerte aquí hoy. Nos Muchas vemos gracias. próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40.